Muy buenas para todos, mañanas, tardes, noches. Estamos aquí para aprender alguito y en este video vamos a estudiar las ecuaciones de trayectoria de un movimiento parabólico general. O en otras palabras, vamos a demostrar que un movimiento uniformemente acelerado en líneas generales tiene una trayectoria parabólica. Fíjense. Un movimiento uniformemente acelerado es aquel en el cual el vector aceleración viene dado por una aceleración x en y más una aceleración y en j. Podríamos trabajarlo tridimensionalmente con una aceleración a sub z en k, sin embargo vamos a limitarnos a trabajar dentro del plano, porque a fin de cuentas el movimiento parabólico está contenido dentro de un plano, es un movimiento bidimensional, por lo tanto podemos limitarnos a trabajar con dos dimensiones. Entonces, hay que aclarar entonces que tanto a sub x como a sub y son constantes. El hecho de que estas componentes sean constantes son lo que asegura que se trate pues de un movimiento uniformemente acelerado o variado. Son constantes en el tiempo, es decir, tienen valores fijos. Es decir, aceleración sub x puede ser 3 metros sobre segundo cuadrado. Y aceleración sub... puse sub x de nuevo, genial. Y aceleración sub y puede ser menos 4 metros sobre segundo cuadrado. Donde el negativo implicaría que la aceleración vertical, la componente vertical de la aceleración, apunta en el sentido negativo de la vertical. Recuerden, eso es lo que significa que una componente de un vector sea negativa, que apunta en el sentido negativo para ese eje en particular. Entonces, vamos a pensar las implicaciones de que la aceleración sea constante. Pues como ustedes saben, el hecho de que la aceleración sea constante va a resultar en que, por ejemplo, sabiendo que dv a dt es igual a aceleración, es decir, la derivada del vector velocidad con respecto al tiempo es igual a la aceleración, vamos a obtener entonces que la velocidad puede obtenerse integrando la aceleración con respecto al tiempo desde un instante inicial t sub 0 hasta un instante t genérico, donde t sub 0 habitualmente se plantea como 0 segundos o 0 unidades de tiempo, salvo excepciones puntuales. Y pues integrando se termina obteniendo que primero vamos a definir vectorialmente el vector velocidad. El vector velocidad es v sub x en y más v sub y en j. Y pues integrando la derivada de v sub x con respecto al tiempo va a ser a sub x. Ustedes pueden integrar. Esto implicar que diferencial de v sub x es igual a sub x diferencial de tiempo. Pueden integrar de ambos lados. Aquí desde una velocidad inicial en x y aquí hasta una velocidad en un instante genérico. Y aquí desde un instante t sub 0 hasta un instante t. Y el punto clave es que van a terminar obteniendo lo siguiente. Luego de integrar esto y manipular la expresión resultante, van a obtener que v sub x en función del tiempo va a ser igual a v sub 0x, es decir, la componente horizontal de la velocidad inicial del cuerpo, más a sub x por tiempo. Y para v sub y van a obtener esencialmente lo mismo, porque es el mismo tipo de movimiento, pero con sus respectivas magnitudes en y. Es decir, v sub y en función del tiempo va a ser igual a v sub 0 en y, es decir, la componente vertical de la velocidad inicial del cuerpo más a sub y por tiempo. Luego, sabiendo que la posición derivada respecto al tiempo resulta en el vector velocidad
del cuerpo que se está estudiando, van a ver que diferencial de desplazamiento va a ser igual a velocidad por diferencial de tiempo. Integran esto. Y bueno, el punto es que van a terminar obteniendo, si definimos que el vector r de t es x de t en i más y de t en j, a todas estas, por si acaso, x es horizontal y y es vertical, y es el vector unitario en el sentido positivo del eje x, y j es el vector unitario en el sentido positivo del eje y. Entonces, conociendo esta relación, pues pueden obtener que diferencial de x a de t, el diferencial de la posición horizontal del cuerpo con respecto al tiempo, derivado respecto al tiempo, es igual a v sub x, y al mismo tiempo de y con respecto a t es igual a v sub y, donde v sub x y v sub y son funciones del tiempo también. Entonces, integrando, ustedes van a obtener x de t es igual a x sub 0, que es la posición inicial del cuerpo, es decir, la posición que tenía en el instante t sub 0, que usualmente es 0, aquí lo estamos tomando como 0, más v sub 0x por tiempo, más a sub x entre 2 por tiempo al cuadrado. Y y de t va a ser igual a y sub 0 más v0y por tiempo, más a sub y sobre 2 por tiempo al cuadrado. Muy bien. Entonces, a todas estas, yo lo que dije era que iba a demostrar que en general la trayectoria de un movimiento uniformemente acelerado es parabólica. Y vaya que esto no es tarea simple, o al menos no tan simple como la del video anterior, en la que demostré que en un lanzamiento parabólico, cuya velocidad inicial no es vertical sino que tiene una inclinación, es efectivamente una parábola vertical. De hecho, ese video lo pueden revisar, lo voy a dejar aquí en una pestaña. Pero en este caso es un poco más complicado, porque ahora tenemos que deshacernos de la variable tiempo. Para deshacernos de la variable tiempo, hay que despejarla de alguna ecuación. En el video anterior, eso era tarea sencilla. Aquí no es tarea tan sencilla. ¿Por qué? Porque el tiempo aparece elevado al cuadrado en ambas ecuaciones. Entonces hay que hacer una manipulación especial. Voy a tener que manipular, a esto le vamos a llamar ecuación 1, a esta otra le vamos a llamar ecuación 2. Y fíjense lo que voy a hacer. Voy a manipularlas para deshacerme del tiempo al cuadrado. Ya van a ver a qué me refiero. Y esto es simplemente, voy a dividir la ecuación 1 entre a sub x. Sí, entre a sub x para obtener x de t entre a sub x es igual a x sub 0 entre a sub x. Es decir, estoy tomando todos los términos de la ecuación 1 y los estoy dividiendo cada uno entre a sub x. Eso es lo que significa dividir la ecuación entre a sub x, que cada término que comprende la ecuación, que conforma la ecuación, va a ser dividido entre a sub x. Entonces el segundo término después del igual es b sub 0x por tiempo entre a sub x más un medio de a sub x entre a sub x por tiempo al cuadrado. Aquí esto se cancela y voy a obtener que la ecuación 1 entre a sub x es x de t entre a sub x igual x sub 0 entre a sub x más b sub 0 x por tiempo entre a sub x más un medio por t cuadrado, porque el a sub x
Se canceló. Entonces, esta va a ser la ecuación 3. Haciendo lo propio con la ecuación 2, divido la ecuación 2 entre a sub y para obtener y de t entre a sub y igual y sub 0 entre a sub y más b0y por tiempo entre a sub y más a sub y sobre 2 por a sub y por tiempo al cuadrado, y aquí se cancelan los a sub y, de lo cual voy a obtener que la ecuación 4 va a ser y de t entre a sub y igual y sub 0 entre a sub y más b0y por tiempo entre a sub y más 1/2 por tiempo al cuadrado. Excelente, y ahora voy a sustraer a la ecuación 3, le voy a sustraer la ecuación 4, es decir, a la ecuación 3 le voy a restar la ecuación 4. Eso es lo que significa sustraer. Y eso lo que quiere decir es que al lado izquierdo de la ecuación 3, x de t entre a sub x, le voy a restar el lado izquierdo de la ecuación 4, y sub t sobre a sub y. Y esto va a ser igual a el lado derecho de la ecuación resultante, que va a ser el lado derecho de la ecuación 3 menos el lado derecho de la ecuación 4. Eso es restar dos ecuaciones. Resto el lado izquierdo con el lado izquierdo y el lado derecho con el lado derecho. El lado derecho de la ecuación 3 era x sub 0 entre a sub x más b sub 0 x por tiempo entre a sub x más 1/2 por t cuadrado, y a esto le resto y sub 0 entre a sub y más b sub 0y por tiempo entre a sub y más 1/2 por t cuadrado. Y lo que voy a hacer ahora es agrupar términos semejantes. Y fíjense, también lo que voy a hacer es hacer implícita la relación entre x y el tiempo, y hacer implícita la relación entre y el tiempo. Es decir, x de t ahora simplemente lo voy a expresar como x, y de t ahora simplemente lo voy a expresar como y. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas el objetivo de esta operación que estoy haciendo es deshacerme del tiempo como variable. De esta ecuación resultante yo en realidad voy a despejar el tiempo. Entonces lo conveniente es que ya estas funciones, estas variables x y y, ya no aparezcan como función del tiempo, sino que aparezcan simplemente con su nombre. Siguen siendo funciones del tiempo en la práctica, pero como lo que voy a hacer es despejar el tiempo de lo que resulte de esta ecuación, no es conveniente que aparezca el tiempo en función de variables que son funciones del tiempo. Es cuestión de notación. Entonces, del lado izquierdo va a aparecer, pues, un momento, vamos a... sí que eso fue lo que pasó. Entonces, esta ecuación la voy a recortar para ponerla al lado para poder trabajar más fácil con lo demás. Entonces, el lado izquierdo de esta ecuación se convierte en x sobre a sub x menos y sobre a sub y. Excelente. Y vamos a agrupar términos de grados similares. Esto es 1/2 de t cuadrado menos 1/2 de t cuadrado. 1/2 menos 1/2 por t cuadrado. Es decir, estoy agrupando los términos de segundo grado con los términos de segundo grado, los términos de primer grado con los términos de primer grado, y los términos independientes con los términos independientes. Entonces esto va a ser más b sub 0 x entre a sub x
menos b sub 0y entre a sub y por tiempo más x sub 0 entre a sub x menos y sub 0 entre a sub y. Y eso está muy bien. Aquí podemos ver que el término de segundo grado se cancela, que era exactamente lo que queríamos para poder despejar el tiempo. Entonces, pues ahora, fíjense que obtengo. Entonces tengo que x entre a sub x menos y entre a sub y es igual a b sub 0x entre a sub x menos v0y entre a sub y por tiempo más x sub 0 entre a sub x menos y sub 0 entre a sub y. Y en primer lugar, como quiero despejar el tiempo, pues voy a multiplicar esto por el mínimo común múltiplo de la ecuación, que es a sub x por a sub y, de lo cual voy a obtener esto para linealizar la ecuación, de modo que no tengamos denominadores constantes fastidiando para el despeje y que la ecuación que resulte sea un poco más simple. Entonces me va a quedar a sub y por x menos a sub x por y igual a sub y por b0x menos a sub x por b0y, esto multiplicado por el tiempo, más a sub y por x sub 0 menos a sub x por y sub 0. Y de aquí ya puedo despejar el tiempo. Voy a tener que el tiempo va a ser igual a sub y por x menos a sub x por y menos a sub y por x sub 0 menos a sub x por y sub 0. Todo esto dividido entre a sub y por b0x menos a sub x por b0y. Entonces esta ecuación yo puedo reorganizarla, puedo sacar factor común, puedo agrupar los términos que están multiplicados por a sub y en el numerador con los términos que están multiplicados por a sub y los términos que están multiplicados por a sub x con los que están multiplicados por a sub x. Entonces me va a quedar, esto va a ser a sub y por x menos x sub 0 menos a sub x que multiplica a y menos y sub 0. Entonces todo esto dividido entre a sub y por b0x menos a sub x por b0y. Fíjense, esta va a ser mi ecuación. Esta va a ser mi ecuación 5. Y ahora la ecuación 5 la puedo sustituir ya sea en la ecuación 3, perdón, ya sea en la ecuación 1 o ya sea en la ecuación 2. Vamos a sustituirla en la ecuación 2, que es la costumbre, sustituir en y.
Entonces tenemos ahora la ecuación 2, perdón. Y ahora, planteando y de t igual y, pues vamos a tener que y va a ser igual a y sub 0 más b0y por el tiempo, que ahora el tiempo va a venir dado por la ecuación 5. Yo ya me la sé de memoria, así que esto va a ser a sub y por x menos x sub 0 menos a sub x por y menos y sub 0. Entre a sub y por b0x menos a sub x por b0y más la aceleración en y dividida entre 2 por el tiempo al cuadrado, que es a sub y por x menos x0 menos a sub x por y menos y sub 0 entre a sub y por b0x menos a sub x por b0y, todo esto elevado al cuadrado. Y esta es la ecuación de una parábola inclinada. Es decir, ustedes pueden insertar valores numéricos en esta ecuación y lo que van a obtener es que la trayectoria de la partícula que tenga un movimiento parabólico uniformemente acelerado, en general va a tener, esto es x, esto es y, en general va a tener una forma así, una parábola inclinada. Y va a haber casos particulares, por supuesto. Si a sub x es 0, van a tener el caso clásico de lanzamiento parabólico, en el que van a tener una parábola vertical. Este es el caso clásico de lanzamiento parabólico, en el que a sub x es 0 y a sub y es menos g, es decir, tiene un valor negativo, por lo tanto el resultado es una parábola vertical cóncava hacia abajo. Si por otro lado tienen que a sub y es 0 de alguna forma, pues lo que van a tener es una parábola horizontal. Y si se topan con el caso en el cual la aceleración es paralela a la velocidad inicial, o en otras palabras, el producto vectorial entre la aceleración y la velocidad inicial del cuerpo es 0, con aceleración uniforme, pues lo que van a tener es que la trayectoria del cuerpo va a ser rectilínea. Y esto podemos estudiarlo en algún futuro video. Esta ecuación puede desarrollarse y van a obtener, pues, esta ecuación vamos a llamarla 6. Si le ponen valores numéricos y la grafican paramétricamente, esta va a ser una ecuación implícita, es decir, no puede despejarse ni x ni y. Van a obtener algo como esto. Desarrollan, se me fue el gallo, desarrollan esta expresión, hacen todos los cálculos necesarios y la igualan a 0, es decir, despejan el 0 y van a obtener algo con esta forma: a por x al cuadrado más b por y al cuadrado más c por x por y más d
por X más E por Y más F va a ser igual a 0. Y la clave de que esta sea una parábola inclinada son dos. Hay dos claves. Primero, que tanto X como Y tienen términos elevados al cuadrado. Y segundo, que hay un término cruzado, un término en el que se multiplican X y Y. Entonces, esta ecuación, dependiendo de los signos de los coeficientes, también puede representar una elipse inclinada o una hipérbola inclinada. Les dejo de tarea cuáles tienen que ser las relaciones entre los signos de los distintos coeficientes para que esto sea la ecuación de una parábola inclinada, de una elipse inclinada o de una hipérbola inclinada. Y eso es todo por ahora. Ya se han cumplido los objetivos del video. Si te gustó, le puedes dar like. Si no te gustó, le puedes dar dislike. Si tienes alguna duda, idea, palabra de agradecimiento o de desagradecimiento, puedes hacérmelas llegar en la caja de comentarios. Si te gustó el contenido del video y además su estilo, y te gustaría ver más como este, te invito a suscribirte y a activar la campana. Si te interesa que este video le llegue a más gente, puedes compartirlo en tus redes sociales. Creo que eso me ayudaría bastante. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. Estuvimos aquí para aprender alguito y espero que lo hayamos logrado.